en los zonas de juego presentamos Evolution The Beginning, juego creado por Dominique Crapuchet de la editorial North Star Games. Es un juego de 2 a 5 jugadores para mayores de 8 años y una duración aproximada de 30. Vamos a matizar algunas cositas. Funciona bien de 2 a 5 jugadores, pero yo lo veo mejor de 3 a 4. A 2 funciona bien, pero contra más interacción haya, mucho mejor. De media hora se puede alargar un poquito más. Yo lo pondría más mejor a 45 minutos y a partir de 8 años yo lo veo correcto. ¿De qué va el juego? En el juego empezaremos con una especie y tendremos que ir en nuestro turno, cada turno aumentando esas especies y aumentando o la población o añadiéndole rasgos. Algunos rasgos pueden ser de velocidad, pueden ser volar, podemos ponerle cuernos y tendremos que ir consiguiendo alimentos para que son los puntos de victoria al final de la partida. Esos alimentos serán la comida de nuestros animales, ya que pueden ser herbívoros y conseguirlos de esa manera, o pueden ser carnívoros comiéndose a otros animales. Al final de la partida, el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Un juego con bastante interacción. ¿Queréis saber un poquito más cómo funciona este Evolution? Pues vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Evolution The Beginning. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Es tan sencillo como cogemos el mazo de cartas y lo dejamos aquí. Cogemos las fichas de alimento y las dejamos a un lado. Esto es parte de la ficha de alimento. Hay muchísimas más. Colocamos el estanque en mitad de la mesa y a cada jugador le damos una bolsita. Con todo esto ya podemos empezar a jugar. Así que vamos a explicar las fases de cada turno de los jugadores. Vamos a explicar ahora cómo se juega. Al principio lo primero que tenemos que decidir es el jugador inicial. El jugador inicial en el juego nos dice que es el primero que se haya despertado, pero bueno, eso lo podéis hacer como queráis. El turno del jugador se divide en 4 fases. La primera fase sería la fase de recolección. En esta fase lo primero que tenemos que hacer es coger 2 de este banco y colocarlos en el estanque. Lo siguiente es colocar 1 de población en nuestra fase. Como ahora no tenemos ninguno, pues generaríamos uno nuevo de población. Y lo siguiente que sería coger 3 cartas y llevarlas a nuestra mano. Explicada la fase número 1, vamos con la siguiente fase. La segunda fase del juego sería la de adaptarse. Con nuestras cartas en la mano podemos decidir qué queremos hacer. Podemos hacer 5 cosas. Podemos coger y crear una nueva especie. Ya tenemos 2 especies diferentes. Podemos aumentar la población. Podemos coger una de nuestras cartas y colocarla encima. De esta especie ya tenemos 2 de población. La tercera cosa que podemos hacer es coger darle la vuelta y tendremos una habilidad, unos rasgos. Y se la podemos colocar. Con lo cual esta especie ya tiene el cuello largo. Cada especie puede aguantar hasta 3 rasgos diferentes. No puede haber más. Solamente puede tener 3 rasgos. La siguiente acción sería la de descartarnos un rasgo. O sea, cogemos este rasgo que teníamos en turnos anteriores y no nos interesa, pues lo descartamos. Y la quinta acción es no utilizar las cartas y poder guardarlas, ya que no tenemos límite de mano. Por ejemplo, lo tenemos así. Una vez explicado la segunda fase, pues vámonos con la tercera fase. Vamos a aplicar ahora la tercera fase del juego, que será la de alimentación. En esta fase del juego vamos a empezar explicando cómo se alimentan los herbívoros y luego cómo se alimentan los carnívoros. Los herbívoros, pues tendremos que coger los alimentos de la charca, tantos alimentos como rellenemos nuestra población. En este caso, pues cogeremos 1, 2 y 3 y lo dejamos ahí. Una vez que haya comido toda la población, pasaremos a la fase número 4. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a quitar 2 techos. Pues imaginamos que solamente hay 2 de comida. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Podría ocurrir 2 cosas. O una, ponemos esta de alimentación aquí y esta de aquí, y esta no come. Si no come, esta se muere. Esta la quitamos de aquí, muere de inhalación. Esta la mandamos al descarte, arriba. Y como ya están las 2 completas, pasaríamos a la siguiente fase. Si solamente hubiera 1 de comida,
Imaginamos, y esta la colocamos aquí. Esta no come. Con lo cual, cuando una especie no tiene comida, muere. Esta especie moriría y se extinguiría. Cuando se extingue una especie, las cartas que tuviera como rasgo, en este caso 2, les damos 2 cartas para la mano y comenzaríamos un nuevo turno. Bien, esto sería cómo se alimentan los herbívoros. Ahora vamos a explicar un poco cómo se alimentan los carnívoros, que funciona de forma diferente. Imaginamos que vamos a hacer un nuevo turno. Pues tenemos estas 2 criaturas, empieza el jugador siguiente. Vamos a hacer un poquito de trampita, ¿vale? Pues fase número 1, fase de recolección. Cogemos 2, las ponemos aquí. Cogemos la primera y la colocamos aquí, ya sea para una nueva especie o aumentar la población. Y luego cogemos 3 cartas, 1, 2 y 3. Bien, pues vamos a poner los rasgos directamente, que es carnívoro, que tiene velocidad y que vuela, ¿vale? Y ya no se le puede poner más rasgos. Bien. ¿Cómo se alimenta un carnívoro? Un carnívoro se alimenta de presas. Vamos a, por ejemplo, a poner esta aquí. Si este carnívoro puede alimentarse de sus propias, de las especies de su propia zona, por ejemplo, se podría alimentar de esta, o de las de los otros jugadores. Ahora vamos a imaginar que no tuviera esto. Pues este es carnívoro y tiene velocidad. Este tiene madriguera, es una especie que tiene cuernos y con madriguera. Así que, como tiene madriguera, no puede atacarle. Tiene que tener las mismas habilidades. Esta especie tiene velocidad y esta también, con lo cual sí podría, pero vuela. Así que se le escapa de las manos y no puede cazarla. Así que tampoco. Entonces, este jugador estaría protegido de los carnívoros. Si este jugador también le ponemos velocidad, lo único que tendríamos que hacer es, o podría cazar o a la nuestra o a esta. Entonces, en vez de coger la comida de la laguna o de la charca, la cogeremos directamente de las reservas. Va a atacar a este jugador, pues le ponemos 1 de alimento, alimentamos tanto población como carnívoros tengamos, y esta la extinguiría, esta se la llevaría al mazo de descartes, estas 2 se irían al mazo de descartes y cogería 2 nuevas y se las llevaría, como es la extinción. Si no tuviéramos, si estuviera el juego así, por ejemplo, pues este jugador, este carnívoro, se tendría que comer a esta criatura, y si no hubiera, pues este carnívoro se extinguiría porque no tendría comida que comer. Bien, explicada la tercera fase, que es la fase de alimentación, vámonos con la última fase. Vamos a explicar ahora la fase número 4 y el final de la partida. Final del turno y final de partida. La fase número 4 es tan sencilla como coger los alimentos que hemos obtenido y llevarlos a nuestra bolsa. Ya tenemos 2 puntos de victoria, que es de forma secreta. Una vez que se ha determinado la fase número 4, le tocaría el turno al siguiente jugador, empezando por la fase número 1. Bien, una vez que... ¿Cuándo se acaba la partida? Una vez que todas las cartas de robo estén en el descarte, se procederá a que todos los jugadores, el descarte se baraja, se crea un nuevo mazo, y esa sería la última ronda para que todos los jugadores tengan el mismo número de turnos. Cuando se acaba la partida, se miran los puntos que se tienen. ¿Cómo se calcula? Se calcula de 3 maneras. 1. Un punto por cada ficha que haya en la bolsa. Un punto por cada carta, tanto de población como de rasgos. En este caso habría 4 y 3 son 7, 7 y 2 son 9, 9 puntos. Y un punto por cada carta que tengamos en la mano. En este caso tenemos una. Entonces tendríamos 10 puntos. El jugador que más puntos tenga será el ganador. Si hay un empate, pues dice el reglamento que podemos pedir una pizza y compartirla. Bien, una vez explicado cómo se juega el juego, vamos a explicarnos las cartas. Sí, el inglés es muy sencillo, pero vamos a explicaros todas las cartas que hay dentro del juego. Lo último que vamos a explicar son las 10 cartas que hay en el juego, las 10 tipos de cartas que hay en el juego. Y es muy sencillo. Las 4 primeras son las cartas de rasgos, son cartas de rangos defensivos, donde nos dicen el vuelo, la velocidad, si son nocturnos o si viven en madrigueras. Simplemente tenemos que tener ese rasgo
para ser cazados o para defendernos de ser cazados. Los cuernos nos dice de que si nos atacan un carnívoro y tenemos los cuernos, el carnívoro perderá 1 de población porque nos ataca. El carnívoro hemos dicho antes que cuando ataca a una población, esa población se reduce en 1 y coge 1 de alimento. Es falso, coge 2 de alimento y no para hasta que la población esté totalmente completa, esté totalmente alimentada, mejor dicho. Ahora pasamos a lo que son los rasgos alimenticios, que tenemos de dos maneras. Tenemos a los carroñeros, que los carroñeros cogerán 1 de alimentación en el momento de que los carnívoros ataquen, ya sea si son el carnívoro de otro jugador, si somos nosotros mismos los carnívoros, y somos carnívoros y carroñeros, también cogeremos 1 de comida y nos lo llevaremos a nuestra zona. Pero esta comida no se llevará a la bolsa hasta que llegue a nuestro turno y la fase número 4. Luego tenemos el cuello largo, que el cuello largo lo que nos da es que cogemos directamente de la reserva 3 de comida y las ponemos en nuestra zona. ¿De acuerdo? Si tenemos ese rasgo, pues directamente este animal cogerá 3 de la reserva y comerá primero. Luego tenemos los rasgos de, podríamos llamarlo rasgos de población. Tenemos 2 casos. En este caso es el rasgo de fertilidad, que en vez de coger una carta al principio de la partida, siempre aumentamos la población en 1, pues con la fertilidad aumentaríamos en 2. Esa carta, si esta especie tiene fertilidad, pues todos los turnos que tenga esta carta le tendremos que poner 1 más de población. Y ya por último tenemos el tejido graso, que como veis aquí siempre se le pone 1. Pues con el tejido graso se puede colocar hasta 2. La única salvedad también es que si un carnívoro tiene tejido graso, no tiene que, para alimentarse, no tiene que tener completo su población, no tiene que tener completo las 2 marcas, sino simplemente con tener una ya es suficiente, ¿vale? Pero podemos ir aguantando y añadiendo comida al tejido graso. Bien, pues esto, amigos míos, ha sido Evolution de Beginning. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!